Buenas noches, profesor Víctor Anticona. Soy Gemelin Matos y le hablaré del Museo Judío de Berlín. Para explicar un poco sobre los antecedentes y contexto histórico, iniciaré con una línea de tiempo. En el año 1933, antes de que Hitler sea canciller, es inaugurado el primer Museo Judío de Berlín. Pero en el año 1938, durante la Noche de los Cristales, desmantelaron el museo y confiscaron las obras de arte. Para febrero de 1976, después de la Segunda Guerra Mundial, se plantean reconstruir el museo. En 1986, el Departamento del Museo Judío de Berlín presenta 3 exposiciones con la historia, cultura de los judíos. En 1988, el Senado de Berlín decide hacer un concurso de ampliación del museo. En 1989 finalmente se lleva a cabo el concurso y poco después, esto ocurre poco después de celebrarse la caída del muro de Berlín, comenzando así la reunificación alemana. Daniel Libeskind es elegido entre 165 participantes. En 1993 comienza a construirse el museo y se plantea que esté listo para 1995, pero se inauguró finalmente en 1999. Aquí hay algunas imágenes de la Noche de los Cristales, donde se puede observar el ejército nazi. Este masacró la ciudad libre de Danzig, destruyendo sinagogas, edificios, tiendas pertenecientes a ciudadanos judíos. Incluso hubo detención de judíos a manos de la SS. Estos hechos, seguidos de los del campo de concentración, son escenas dolorosas en Alemania. Por ello, el pueblo alemán buscaba dar un mensaje simbólico de tolerancia y reconciliación con el mundo para que no se repitan los hechos atroces que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial en manos de los nazis. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 27 de enero como Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Esto como tributo en memoria a todas las víctimas. Y escogieron esta fecha por ser un 27 de enero, el día que se dio liberación al campo de concentración en Auschwitz. El Museo Judío de Berlín se encuentra en la calle Lindenstraße, en Berlín, Alemania. Este sector pertenece al Kulturforum. Ahí es donde se encuentran todos los edificios importantes a nivel político y cultural. El Museo Judío de Berlín fue abierto al público recién en el 2001. Ahí es donde se exhibe la historia social, política y cultural de los judíos en Alemania hasta la actualidad. En conceptos generales, el edificio es un ejemplo de arquitectura sensorial. Fue diseñado de tal forma que también incluye a las personas con discapacidad. En entrevistas se les ha preguntado y han dicho que pueden sentir sonidos fríos y la ausencia. En sí, toda la estructura está hecha para relacionarse con el vacío físico de la expulsión, destrucción y aniquilación del pueblo judío. Entre las inspiraciones, el arquitecto menciona que se inspiró en el libro de Walter Benjamin, Calle de un solo sentido, y también en la ópera de Arnold Schubert, Mus und Arum. Es una obra de 3 actos cuyo acto final está incompleto y Libeskind quería que su edificio sea la culminación de esta obra. A esta obra la llamó Entre líneas. Él dijo, lo llamo así porque este es un proyecto sobre 2 líneas de pensamiento, organización y relación. Una es una línea recta, pero rota en varios fragmentos. La otra es una línea tortuosa, pero que continúa indefinidamente. En las intersecciones de las líneas se encuentran los vacíos. Son espacios que se elevan 20 metros verticalmente desde la planta baja del edificio hasta el techo. El Museo Judío es una ampliación del Museo de Berlín. Fue construido el nuevo museo por debajo del edificio ya existente, pero que se ven como elementos independientes.
Para acceder a este museo es necesario hacerlo a través del House, que es este de aquí. Es un antiguo museo barroco situado justo al lado. El acceso es a través de un pasillo subterráneo que conduce a la escalera principal, como se ve acá, descendiendo 3 niveles hasta llegar al primer y más largo de los 3 ejes. El encuentro entre el edificio principal y su nexo se produce todo bajo tierra, lo que hace que por fuera se noten como de forma independiente y se relacionan de forma solapada. Su forma completa se ve como un zigzag. La gente de Berlín lo asumió como un rayo, pero su creador dijo que surgía de la deformación de la estrella de David, ocupando así un lugar invisible en Berlín. Aquí se puede ver la estrella de David y cómo es que la forma va ligada a ella. Ahora, las personas que visitan este museo no van a percibir el zigzag, sino más bien van a percibir una línea recta, porque hay puentes que atraviesan los vacíos. Aquí están las vistas panorámicas del museo, tanto por delante y por detrás. Se puede ver que el museo tiene una forma fragmentada y quebradiza, esto para poder narrar la tortuosa experiencia del pueblo judío durante la Alemania nazi. El recorrido, como lo mencionaba, es horizontal pero fraccionado, esto para sentir la dureza del periodo. La fachada del edificio tiene puntos abiertos que dan la sensación de cicatrices o de rasgados, como se ve aquí. Estos cortes le dan un aspecto más dramático a la fachada. Atraviesan la piel metálica en diferentes direcciones y estas líneas representan ubicaciones y direcciones importantes de los judíos en Berlín. Antes de ser proyectadas sobre la fachada, fueron dibujadas en un mapa. Busca representar el caos de la época. Aparte de la fachada, no tiene acceso. Eso le da una sensación de impenetrabilidad, de desorientación. Se escogió hacerlas con placas de zinc que están colocadas de forma diagonal. Esto para generar la sensación de inclinación. Y escogieron que fuera de zinc porque querían que se vaya oxidando con el tiempo. Se transmita un aspecto desgastado. Aparte de las placas de zinc producen frialdad y un aspecto industrial. Esta parte de la fachada queda oculto entre los árboles y no es tan perceptible de la calle. Entre los espacios interiores se relacionan con sensaciones y emociones como la melancolía, el dolor, tristeza, sufrimiento, vacío y ausencia. Podemos ver, por ejemplo, las escaleras que tienen accesos irregulares, poco iluminados y de un tránsito bastante complicado. Las líneas de luz continua dirigen a los usuarios a diferentes destinos como la Torre del Holocausto o el Jardín del Exilio. Las ventanas crean efectos luminosos en el interior de forma caprichosa y se cruzan entre ellas sin orden visible. En el museo hay 6 vacíos. De estos vacíos están hechos son paredes con paredes de concreto, no tienen calefacción, no tienen aire acondicionado y tampoco tienen, en la medida de lo posible, luz artificial. Y solo se puede ingresar a este vacío, el que está aquí en las imágenes, que es el vacío de la memoria. En este vacío de la memoria hay discos de metal planos con agujeros y estos agujeros dan la ilusión de rostros, como se ve aquí. Habrán como unos 10.000 aproximadamente. Y la experiencia es caminar sobre ellos para poder jugar con tus emociones. Muchas personas dicen que el ruido de estos discos se escuchan como balazos a lo lejos o gritos. De esta forma se busca que logres entender y conmoverte para poder relacionar tus emociones
con los hechos que pasaron y no se olviden. Para comprender un poco mejor sobre los espacios del museo, acá se pueden observar los tres ejes. El eje más largo es el eje de la continuidad. Aquí está el eje del Holocausto y el eje del exilio. Para ir hacia el eje siguiendo el eje de la continuidad, está una escalera. Esta escalera te lleva primero por lugares estrechos y oscuros, pero conforme vas subiendo, vas a salir a espacios amplios y luminosos donde están todas las exposiciones para que conozcas toda la historia. Las vigas que acompañan están dispuestas en direcciones caprichosas y esto le da una apariencia de desconstructivista. Pero en realidad sí son funcionales, sino que lo que quiere generar son sensaciones y percepciones diferentes. De ese mismo eje de continuidad sale el eje del Holocausto. Este es un pasillo sin salida, el cual donde el suelo está inclinado y te lleva hacia la torre del Holocausto que está aquí. En imágenes, acá está la torre y este es el interior. Es un espacio vacío de concreto de 24 metros de altura, cuya iluminación es la luz natural que entra por una pequeña grieta, como se ve en esta imagen. Eso para simbolizar la muerte. Finalmente, está el eje del exilio. Este de aquí es el que ofrece un escape al exterior y te lleva al jardín del exilio. Este jardín está construido sobre una superficie inclinada, pero esta inclinación no se percibe a primera vista, ya que son 49 pilares que se levantan sobre la misma y forman un ángulo de 90 grados. Pero al caminar entre estos pilares hay un efecto de desorientación. Y esto pasa porque tú estás en un plano horizontal y la gravedad te empuja. Entonces te crea esa sensación de incertidumbre. Sobre estos pilares plantaron árboles como símbolo de esperanza, como se aprecian acá, se ven como inalcanzables. Los pilares que están aquí son de hormigón y huecos, y están rellenados con tierras de Berlín, con excepción del centro, que el del centro está rellenado con tierra de Jerusalén y, bueno, coronadas con vegetación. Finalmente, voy a hablarles de Daniel Libeskind. Él es un arquitecto multifacético, estudió música en Israel y en Nueva York y llegó a ser intérprete virtuoso, pero no obstante él decidió abandonar la música y dedicarse a la arquitectura. Es un profesional conocido por sus obras desconstructivistas y por sus planeamientos urbanísticos. Plasma su pasión por la cultura judía, de la cual él también proviene. Nació en Polonia y sus padres son judíos. Y él considera que la arquitectura y la música son similares entre sí y que siempre ambas deben apelar al arte. Gracias.